Buenas noches amigos, hoy tenemos una edición muy especial porque vamos a celebrar los 100 años del Club Universitario de Deportes o simplemente la U. Para la mitad más uno, el más grande, y para ello hemos invitado a Antenor Guerra García, quien es un estudioso, ya hablaremos de su libro que es un éxito total para toda la nación crema. Antenor es licenciado en comunicación en la especialidad de periodismo por la Universidad de Lima y es autor de muchísimas obras relacionadas con el fútbol peruano. Una de ellas en esta ocasión, como les decía, es Universitario el más campeón, que es un libro que todo hincha de la U debe tener en el mejor sitio de su casa, así que es una publicación de lujo que viene perfecto para la fecha y que narran de una u otra manera estos 100 años de historia gloriosa del Club Universitario de Deportes, así que los invito a quedarse en la señal Canal B, en Perfiles, y a gozar de esta súper entrevista. Antenor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, José. Encantado de estar contigo y verte después de muchísimo tiempo. Nos hemos conocido en las aulas de la Universidad de Lima. Exactamente. En los años 80. Antenor, ya entrando en la entrevista, Vargas Llosa dijo acerca de la U que la U es mucho más que un club de fútbol. Dice, es un mito, es una leyenda, una tradición. Es una de las historias más bellas que ha escrito el deporte peruano. Para ti, ¿qué significa Universitario de Deportes? Pasión en mi vida desde chico, en mi primera infancia, la primera vez que vi a la U, en un clásico en el año 69 con mi padre, que era hincha de la U también, con mi hermano mayor, Martín. Es mi primera infancia, mi adolescencia, mi juventud, mi madurez, mi actualidad, es todo para la U. Para mí es todo, ¿no? Gozo con la U, sufro con la U. Es mi equipo de toda la vida. Y bueno, y como comentaba, esta obra súper interesante que es Universitario el más campeón, este libro, haciendo una reseña, quisiera conversar contigo sobre los inicios de la U. Estos primeros 100 años de historia del club más grande, ¿cómo lo podrías conceptualizar? Mira, la gesta de Universitario de Deportes es una gesta muy interesante porque se origina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Son estudiantes de las diferentes facultades y también de la Escuela de Agronomía, de la Escuela de Ingeniería, que son la Molina y la UNI actualmente, las universidades, quienes se unen a través de la Federación Universitaria de Perú, que en el año 1924, y fundan este club integrado en sus primeros años por jugadores que eran alumnos de estas facultades, ¿no? Entonces tenemos un ADN académico y eso creo que nos diferencia de todos los clubes nacionales, y a nivel internacional son pocos los clubes en los cuales los propios jugadores han sido protagonistas y han jugado en las primeras etapas, las primeras épocas de su club, ¿no? Sí. Te pongo un ejemplo, Vallejo, el club Universidad Vallejo es un club que se funda pero integrado por jugadores profesionales de diferentes localidades, ¿no? Correcto. La U se funda por jugadores que eran en ese momento estudiantes, claro, ¿no? Profesores, estudiantes, ¿no? Astengo, Mario de las Casas, De Negri, Sousa Ferreira. Entonces, ese gen, repito, académico nos diferencia de otros equipos. Y eso es una curiosidad. ¿Cómo surge la idea de tener una camiseta crema? Porque la historia dice que inicialmente iba a ser blanca. ¿Es cierto yo? Mira, he escuchado esas versiones que mandaron a lavar las camisetas y con la insignia granate de la U, al mezclar las otras camisetas salió un cremita, ¿no? Es una versión que he escuchado, pero la otra es que inicialmente era blanca merengue, tipo Real Madrid, ¿no? Pero bueno, son anécdotas, ¿no? Pero la cosa es que es la camiseta más hermosa para nosotros, ¿no? Claro que sobria, ¿no? Sin tanta laraca con nuestra U. Dime, algo que está asociado mucho asociado a la U es la famosa garra crema, ¿no? ¿Cuál es el significado de la garra crema para los hinchas, para sus jugadores, inclusive para nuestros adversarios, para nuestros clásicos rivales? Es el empuje durante los 90 minutos de juego, es no dejar de luchar, no confiarse, es remontar marcadores adversos o situaciones adversas con
pocos jugadores, ¿no? Ante expulsiones. Es algo que está metido dentro de nuestros jugadores desde su fundación, desde el clásico de los bastonazos en el 1928, cuando la U se enfrentó al equipo favorito al equipo campeón, que era Alianza Lima, y que tenía un equipazo, ¿no? Que tenía a Manguera Villanueva, a la Culebra Montellanos, a José María Lavalle, a Valdivieso del Arco, y la U integrado más bien con jugadores jóvenes, alumnos, ¿no? Que lograron vencer al clásico rival, y desde ahí se instauró ese clásico. Y dime, si tuvieras que hacer un paralelo, la Garra Crema con otros equipos como Alianza, como Cristal, con el Sport Boys, incluso el Municipal, ¿qué nos distingue, por ejemplo, desde la concepción futbolística y de lo que significa un jugador de la U? Mira, ya desde los años 20, cuando se funda la U, para este libro he investigado mucho, y los diarios de la época, hablo de la Crónica, el Comercio, la Prensa, ya mencionaban un estilo donde prevalecía el colectivo. O sea, la oncena, digamos, como grupo, como expresión futbolística, versus el individualismo de grandes jugadores también de Alianza, que apelaban más al firulete, a la habilidad, ¿no? Al taquito, a la guacha. Entonces, creo que el colectivo es el que manda en la U, sumado pues digamos, a la garra, a todo ese esfuerzo permanente de transpiración, de sudor, ¿no? De Universitario de Deportes, ¿no? Ahora, no solamente somos garra y lo que tenemos que poner en la cancha, ¿no? La U juega bien. Claro. O sea, la U se ha distinguido y lo vamos a hablar, me imagino, en los próximos minutos, por tener jugadores muy, muy hábiles, muy técnicos, ¿no? Pero sobre la base de lo que tú dices del colectivo. Sobre la base del colectivo. Claro que sí. Así claro es. que sí. Y hablando de los jugadores, no podemos dejar de hablar de los ídolos de la U, y si hablamos de un ídolo, es Lolo Fernández, ¿no? Un ídolo histórico. ¿Qué representa Lolo? ¿Por qué tú crees, de acuerdo a todo lo que has estudiado, logra convertirse en ese símbolo indiscutible de la U? Primero por sus goles. Es un goleador nato, goleador del campeonato en más de 7 oportunidades de campeonatos nacionales, desde su primer partido, en los inicios de los años 30. Segundo, porque jugó en la U nada más, rechazó ofertas del extranjero, ¿no? Por su carácter, por el cariño que le tuvo a la U, por todo lo que representa, ¿no? Con su redecía, con su cara, su mirada de hombre bueno, ¿no? Que lo fue hasta el final de sus días, ¿no? Lolo para nosotros es nuestro único ídolo. Ha habido muchos jugadores históricos, pero nuestro ídolo es Teodoro Lolo Fernández. Históricos tenemos Toto Terry, Roberto Chale, José Fernández, Héctor Chumpitaz y varios otros, hasta llegar ahora a Oreja Flores, ¿no? Que tienen su sitial. Pero Lolo Fernández es nuestro ídolo, nuestro dios de la tribu crema. Y dime, tal vez esta pregunta es un poco controversial, ¿ok? ¿Tú crees que Lolo, además de ídolo, que es indiscutible, fue un líder? Sí fue un líder en la cancha. No era el capitán, porque el capitán en los años 30 era su hermano, Arturo el Manco Fernández, ¿no? En los años 40 era Andrés da Silva, el mariscal da Silva, ¿no? Igual, y cuando se retira igual, seguía siendo da Silva. Pero digamos que el líder no solamente, el capitán no solamente es el líder, ¿no? En Brasil, México 70, el capitán era Carlos Alberto, ¿no? Pero el líder no era Pelé, era Gerson. Gerson, ¿te acuerdas? El volante pelado, un zurdo extraordinario del Botafogo. Gerson era el líder. Y yo creo que el líder también lo transmitió Lolo Fernández. Yo no he cansado de ver a Lolo ni tú, ¿no? Pero lo que me cuentan mis padres, mis tíos, era que mantenía un liderazgo en la cancha, ¿no? Como lo ha hecho Chumpitaz, sí, con el Barzalete de capitán, ¿no? Claro, sí, a lo largo de la historia de la U, y dejando un poco la parte de ídolo, sí ha tenido líderes indiscutibles, ¿no? O sea, entiendo que ha sido Chumpitaz, José Fernández, ya más cercano Chemo, Leguía, Roberto Martínez, ¿no? Sí. Núñez, sin ser capitán, era como Gerson, ¿no? Y dime, muchos coinciden que el Puma Carranza
podría estar al mismo nivel de Lolo en el sentido de líder, si es que extrapolamos en un mismo tiempo histórico ambos, ¿no? ¿Por qué crees que, o qué crees tú que el Puma Carranza representa en nuestros tiempos? ¿Por qué tiene, por ejemplo, tanto arraigo con esta nueva generación de hinchas de la U? Porque como Lolo jugó solamente en Universitario, campeonó muchísimas veces, es el jugador con más títulos en la U, ¿no? Más que Uribe incluso, que Ángel Uribe. Por su temperamento, porque forma parte del nuevo Perú, de este Perú migrante, ¿no? Porque la U empezó con un equipo más bien elitista, ¿no? Porque claro, estudiar igual en una universidad pública, pero estudiar en San Marcos era de gente pudiente, ¿no? Sí, sí, claro. Pero la U se fue transformando conforme el tiempo y conforme la gran migración interna llegaba a nuestro país, ¿no? En los años 40, en los años 50, la U atraía mucho más hinchas y mucho hincha provinciano. Y creo que Carranza, a pesar de ser rimense, porque el barrio rima, representa ese espíritu emprendedor, ¿no? De pujanza, achorado, ¿no? Que lo tiene pues el Puma, ¿no? Yo creo que va por ahí también, ¿no? Y si hablamos un poco de estos líderes o de jugadores representativos, ¿quiénes te vienen a la cabeza? Terry, Chale, José Fernández. Mira, para ti, ¿quiénes son, de lo son que yo veo los fútbol, más representativos? Yo veo fútbol desde el año 69, que tenía 7 años, ¿no? Y de lo que yo he visto, alcancé a ver a José Fernández, Chumpitaz, Roberto Chale, Fernando Cuellar era un líder, un baluarte en la defensa, ¿no? Carlos Carbonell, ¿no? Germán Leguía en los 80, en los 90, de hecho Chemo, inicios de los 90, ¿no? Y cuando regresa a fines de los 90, después de su periplo en España. A Chemo lo hemos visto en la universidad, ¿no? Claro, Chemo estudiaba economía. Cuando estaba en Cachimbo. Y jugaba interfacultades, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí. Tipazo Chemo, gran jugador y mejor persona. Bueno, Chemo, Galván, el negro Galván, Carlos Galván, ¿no? Ya en el nuevo milenio. Y bueno, Grondona, Núñez. Hay jugadores pues que... Y en la actualidad, o sea, el chileno Ureña es un fiel representativo de la garra crema, ¿no? Sí. Y ya que hablas de jugadores extranjeros, sí, ¿cuáles son los que tú recuerdas con mayor referencia que pasaron por la U y en función a la historia, ¿no? Sí. Mira, de hecho Humberto Horacio Ballesteros, arquero, todos queríamos ser como Ballesteros en nuestra generación. Además creo que vendían unos panchos, ¿no? Claro, los panchos de Ballesteros, creo que las vendían en la tribuna, por lo menos a Oriente, que íbamos todos. Sí, él tenía un negocio de panchos Ballesteros, que eran los panes con jodó. Los panes con jodó, claro. Donde pasaban con uniforme, ¿no? Con su sombrerito y con unas loncheras térmicas, ¿te acuerdas? Sí. Te abría y con unas tenazas y salía un olorcito, ¿no? Que a esa hora te morías de hambre, ¿no? Y te ponía tu pan, tu mostaza y recorrían todas las tribunas, las 4 tribunas. Sí. Ese fue el negocio de Pancho Ballesteros, que era de él, ¿no? Que lo describo en uno de mis libros, que es el libro de los estadios en Perú, ¿no? Historias de estadios, donde cuando hablo de los personajes, hablo de estos Pancho Ballesteros, sí. Bueno, y retomando lo que me preguntaste, Rubén Techera. En los 70, Ballesteros, Techera. En los 80, el arquero Jaime, ¿te acuerdas? Juan Carlos Jaime, que acaba de fallecer, sí. Es un referente extranjero, ¿no? Ramón Quiroga también tapó en la U. Ramón Quiroga, sí, tapó bien, fue entrenador, es querido por el pueblo crema. Y bueno, ya en los 90, Núñez, de todas maneras, Esidio, gran goleador brasileño, Grondona, también, ¿no? Sub, arquerazo, Ibáñez. Ibáñez. Oscar Ibáñez. Y en los últimos años, Carlos Galván. Candelo, que tenía un pincel en la pierna. Sí. Y en la actualidad, este chico Pérez Guedes, Ureña, ¿no? Creo que la U generalmente ha acertado con jugadores del exterior y sobre todo con los del Atlántico, con los platenses, ¿no? Con argentinos, con uruguayos que han funcionado bien en el equipo. Sí. Y si hablamos de la U, lamentablemente no podemos dejar de hablar de Alianza, que es nuestro eterno rival.
¿Y cuáles son los clásicos, por ejemplo, que tú más recuerdas a lo largo del tiempo? Mira, tengo varios, obviamente ganadores. Tengo uno en el 79, verano del 79, de Copa Libertadores, que Alianza era favoritazo. Era bicampeón nacional, 77-78, iba a la Copa Libertadores muy confiado. Era Velázquez, Cueto y Cubillas en Velázquez, el campo, Cueto, ¿no? Cubillas, imagínate. Y la U se había reforzado con puro jugador provinciano. O sea, nuestro máximo refuerzo era Ernesto El Chivo Neira, Claro, que venía de la Foz Ugarte de Puno. Claro. El Huevo Adriazola, El Huevo Adriazola, que venía del Pescaperú de Mollendo. Claro. El Cacique Bustamante, de Pescaperú de Mollendo. Y a Alejandro El Torito Luces, venía Guaral. Claro, y al igual que Freddy Cañamero, ¿te acuerdas? Claro. Entonces nosotros con ese equipo de provincianos, pero el provinciano pues, está identificado con la 1, le ganamos 6-3 y lo gocé como un niño. Bueno, tenía 16 años en esa época, ¿no? Fue un partidazo. Creo que fue el segundo matutazo, porque el primero fue en el 74 cuando inauguraron su estadio claro y le dimos la vuelta olímpica, ¿no? Este fue el segundo matutazo. Sí. Y un clásico de verano, el 86, que fue cuando, porque se definía ya el título del 85. ¿Te acuerdas que los campeonatos terminaban en abril, en mayo del año siguiente? Yo recuerdo que habían las jornadas de los tripletes, ¿no? Los tripletes. Que empezaba a la 1, a 3 y el último a la 5, ¿no? Pero este clásico es espectacular. Perdíamos 2-0. Claro. ¿Ese es el gol de Seminario? El gol, no, es gol del Diego Drago al final. Gol del Diego Drago. Volteamos 3-2 al final con gol del Diego. Y en la última jugada de partido, Chávez Riva, que es primo mío, César Chávez, ¿te acuerdas del arquero? Sí, claro. Se metió un voladón así de palo a palo y quitó así lo que podría ser el empate, ¿no? Ese clásico nos permitió ya ir al último partido ya prácticamente como campeones, ¿no? Pero esos dos clásicos los tengo en la retina y los tengo en la cabeza durante toda mi vida, ¿no? Y el gol yo recuerdo el gol después de Roberto Martínez, en un clásico. Claro, Alianza para definirle su campeonato. Sí. El gol de Chemo, en su último gol en un clásico. El gol de Chemo. Sabía que le iba a poner una amarilla, creo, y igual se sacó la camiseta y fue a la tribuna a festejarlo. Sí. El gol de Seminario, que es el mejor gol del clásico. Fue 2-1, el creo. Gol, claro, que hacen 14 toques en primera, ¿no? Y Caico vuela y se la pone al costadito, ¿no? Golazo, sí. Dime, si tú tuvieras que hacer algún recuento de los equipos de la U a lo largo de su historia, ¿cuáles son los más importantes que tú destacarías desde el punto de vista colectivo? Ya luego hablaremos de la parte individual. Sí. Mira, de hecho, siempre lo digo, la mejor época de la U es entre 1966 y 1975. Son casi una década. ¿Por qué? Porque internacionalmente creo que es lo que importa también. No solamente debes campeonar, ¿no? En el campeonato local, ¿no? Sino cómo te va internacionalmente. En esos años, en ese lapso, la U es 4 veces semifinalista de la Copa Libertadores. En ese lapso es vicecampeón de la Copa Libertadores en el año 72, ¿no? Tenemos faenas extraordinarias, partidos inolvidables, épicos, como las 48 horas, los triunfos en 48 horas entre Racing y River Plate en Buenos Aires, claro, que fue en el año 67. Es una U que trasciende el ámbito nacional, es una U reconocida. Yo soy un lector del Gráfico de Argentina, claro. Y en una encuesta que realiza el Gráfico, en el año 68-69, a 100 futbolistas y entrenadores argentinos, y les preguntan cuál es el mejor equipo que usted ha visto en su vida, y tiene 3-4 votos, Universitario Deportes 1967. Imagínate que los argentinos reconozcan eso. Claro, sí. Ese año Racing fue el campeón de América y campeón antes se jugaba, ¿te acuerdas? El campeón de Europa. Pero 3-4 jugadores, universitario. Imagínate ese reconocimiento. Y dime, si tú tuvieras que hacer una lista de los mejores jugadores de estos 100 años en función a los puestos y a tu gusto personal, sí, ¿a quiénes colocarías en cada una de las posiciones? De arquero, lateral, backs. De lo que yo he visto, ¿ya? De lo que he visto, en el arco pondría a Ballesteros. Y como segundo a Ibáñez, ¿ya?
muy parejo los dos. Marcador derecho, Eleazar Soria, y como suplente, Leo Rojas. Sí, también coincido. Sí. Centrales, Reynoso y Chupitas. Reynoso, a pesar de que jugó poco tiempo en la U, pero un jugadorazo. Sí. Suplentes, José Fernández y Carlos Galván. Ah. Marcador izquierdo, Nicolás Fuentes. Suplente, el Loco Vargas. Loco Vargas, ¿no? Lo pongo como carrilero. Panadero Díaz también tuvo una... Sí. Pero para mi gusto, bueno, el Loco más técnico, ¿no? Sí. Mi volante, Lucho Cruzado, de todas maneras. Lucho Cruzado. Germán Leía, Chemo del Solar, y como suplentes Grondona, Núñez, y de lo que yo he visto, Cachorro Castañeda me gustaba muchísimo. Cholo Aparicio, ¿te acuerdas? El Cholo Aparicio, para que marquen los dos, ¿no? Porque tengo pura... Y adelante, sin lugar a dudas, Juan José Muñante, su suplente Eduardo Remuñoz, tremendo puntero el Chato, ¿te acuerdas? Sí, claro. Al centro... La Universidad de Lima, ¿te acuerdas cuando fueron a jugar a la universidad? Claro que sí. Al centro, Percy Rojas. Percy. Tienes a Cachito de suplente. JJ Orey. Y a JJ Orey, imagínate. Y al lado izquierdo a Juan Carlos Saulitas, el dueño del puesto, así lejos, ¿no? Y pondría a Cachito, porque Cachito jugaba en izquierda también como suplente, y más bien a Orey como suplente de Percy, ¿no? Ahí están mis... Y el Oreja, ¿no? El Oreja Flores. El Oreja está también en un equipo, sí. Rui Díaz, el Chato Rui Díaz, que ojalá que regrese a la U, ¿no? Sí, ojalá que nos sorprenda. Sí. Y a nivel de entrenadores, hemos tenido muchos entrenadores nacionales y extranjeros. ¿A quiénes destacarías por la trascendencia en la U? Roberto Jarone. ¿No? Roberto Jarone, por los títulos, por el vicecampeonato de la Copa Libertadores, por lo que significa con la U. Él pidió que sus cenizas sean esparcidas cuando falleciera en Lolo Fernández. Y las cenizas de Lolo están en el césped de nuestro querido y viejo Lolo Fernández, en el estadio que todavía existe. Marcos Calderón es por los títulos que le dio a la U. Marcos Calderón campeonó el 64, el 66, el 67 y el 85 con la U. Sí. Juan Eduardo Hover, de los de ahora... De los de ahora me gusta mucho Fossati, el trabajo de Fossati. Gregorio Pérez. Capa también, Capa, ¿no? sí, también. Hemos tenido mucha suerte con entrenadores queridos, entrañables para nosotros, que dejaron huella, ¿no? Sí, y se han identificado mucho, ¿no? Sí, por supuesto. Se identificaron mucho con la... Y dime, y a nivel de presidentes, dirigentes, tienes a Galindo, Quirós, Nicolini, el propio González, Ferrari, o sea, lo que está haciendo Ferrari... Ya Ferrari es importante. Sí. Para ti, ¿cuáles son los que se te evocan a la memoria? De hecho, Rafael Quirós, el ingeniero Rafael Quirós Salinas, tipazo, además de gestor, además con una visión estadista, un dirigente ganador y sobre todo de una bonomía innata, total, una persona muy simpática, muy creyente, un extraordinario tipo. Miguel Pelni, sí, claro. Gran negociador, ¿no? Nicolini, de todas maneras, Jorge Nicolini. Bueno, Jan Ferrari, que está haciendo una muy buena administración, sí, ¿no? Muy buena administración. Sí. El Gordo González hizo una muy buena, en lo futbolístico bien, pero a nivel, digamos, institucional, no me gusta su trabajo. Nos enfrentó, incitó violencias que uno está totalmente en desacuerdo, ¿no? Y la deuda y todo eso, ¿no? O sea, por eso es que no está en mi top de dirigentes, ¿no? Yo recuerdo, no me acuerdo, estaba tratando de recordar uno que siempre en las reuniones de la asociación de clubes estaba, era un jefe de equipo, no me acuerdo cómo se llama, que siempre estaba cuando hacía la programación de los partidos, la programación de las fechas. ¿En qué años? Hace 5, 6, 7, 8 años, 10 años, ¿no? No me acuerdo yo, ¿no? Creo que un apellido japonés o chino. Ya. No recuerdo. Creo que sí. Fujiyama, Fukuda. Sí. Y dime... Kanashiro. Y Kanashiro. Sí. Otra de las figuras que es indiscutible y para todos aquellos que somos hinchas de la U es el doctor Alba, ¿no? Claro que sí. El doctor Alba está en mi libro también, porque mi libro no solamente relata
jugadores, partidos, sino personajes del entorno. Sí. Y el doctor Alba, pues, es el galeno identificado con la U, Con la ¿no? U, ¿no? Siempre inmaculado, Sí, de blanco, sí. zapato blanco, pantalón blanco, ¿no? Siempre en el póster de cada equipo, ¿no? Ganador de la U está el doctor Alba, ¿no? Y también, bueno, personajes como Margarita Ariza, ¿no? La cocinera de la U. ¿Quién es el autor? ¿A quién se le atribuye la autoría de la sopa de cóndor? ¿A Alba o a Margarita? Creo que el autor intelectual es Alba, ¿no? Es Alba, creo. Y Margarita la que puso ahí la cabeza del ave, ¿no? Dime, en tu opinión y de todas las camisetas que has visto, ¿cuáles son las camisetas que más te han gustado? Yo soy clásico, y me gusta la sobriedad y me encanta la camiseta setentera, sí, de manga larga, la crema casi blanca, ¿no? Con su U nada más, ¿no? Me encanta la granate alterna de los años 70, ¿no? De los inicios de los años 70, un granate hermoso que no sé por qué no lo han repetido, ese mismo color para el granate de ahora, ¿no? Porque cambiaron a roja, a lila, pero ese granate de los años 70 es muy bonita, esa camiseta. Y después con el tiempo comenzaron las marcas a auspiciar, sí. y yo, la que se me viene a la mente fue... Sí. Todo el mundo identificaba la camiseta de la U con Cusqueña, ¿no? Que fue y el Anchor, ¿no? Y Anchor. Anchor. Claro. Sí, sí. Y las marcas, ¿te acuerdas? Calvo, tenías Calvo. De Umbro, la camiseta de Umbro fue un suceso, porque me acuerdo que abrió una tienda ahí donde está la asociación de fútbol, ahí en Jaime Prado. Sí, la Umbro, sí. Ya, claro, ya la invasión publicitaria como que le mete ruido a la camiseta, ¿no? Pero bueno, es lógico, ¿no? Son otras épocas y tienen que tener auspicios y por ahí entra mucha plata, ¿no? Sí. Sí, pues sí. No hay otra manera. Hoy el fútbol es un negocio, una empresa, es un negocio global y que trasciende. Sí. Pero hoy hay equipos que ahí aparecen las páginas amarillas, ¿no? Su camiseta, ¿no? El UTC, ¿te acuerdas? Me acuerdo una época el UTC que tenía, pues, era por todos lados, tenía avisos. Sí. Hablemos un poco de los campeonatos de la U, estas 27 estrellas que tenemos. ¿Qué nos puedes contar? Para ti, ¿cuáles han sido las campañas más memorables que hayas visto y que también hayas estudiado de estos 100 años? De lo que he visto a nivel campeonatos nacionales, me gusta mucho la campaña del 7-1. ¿Por qué? Porque la U había sufrido que se vayan 8 jugadores al Defensor Lima. Era el Defensor Lima Lucho Banquero Rossi. Con un banquero, ¿no? ¿No? Que se llevan así es, era billetera mata galán. Claro. ¿Ya? Sí. Entonces, Defensor Lima se nos llevó a nuestros 3 arqueros, imagínate. Rubén Correa, Carlos Burela y Roberto Marius, que era el suplente de Burela. Se nos llevó a nuestros 2 marcadores. Al marcador derecho Pedro González, al marcador izquierdo Nicolás Fuentes. Se llevó a un central que era José Fernández. Se llevó a nuestro goleador, que era Enrique Casareto. Se llevó a nuestro cerebro, que era Roberto Chale. Claro. Y a pesar de todo eso, la U campeonó en el 71. Imagínate la cantidad de jugadores que teníamos. O sea, tuvimos que reemplazar 7, 8 jugadores que eran la columna vertebral de la U. ¿El Loco Bailetti también estaba en esa época? Claro, el Loco Bailetti es campeón en el 71. Muñante, Bailetti, Eleazar Soria, ¿no? Y todos esos grandes jugadores. Sí. Ballesteros, Julio Luna, Cachorro Castañeda, Rubén Techera, que Techera llega al 72, porque en el 71 jugó por el José Gálvez de Chimbote. ¿Sí? Me gustó mucho ese equipo, ¿no? El goleador fue Carlos Pinocho Runaga, que venía del Defensor Arica y antes de Defensor Lima. Había 3 jugadores por puestos, y ese equipo es la base del equipo vicecampeón de la Copa Libertadores en el año 72, ¿no? Claro. Me gusta mucho el equipo de los 90, el 93 me gusta mucho el bicampeonato, el equipo con Reynoso, con Baroni, con Balán, con Roberto Martínez, con Lunes, con el Ratón Silva, con Subzuk. Me gusta mucho ese equipo. Había un jugador que era muy bueno, que entraba siempre en el segundo tiempo, que te acuerdas, Pitiquín Carlos Palacios, que era muy bueno, ¿no? Bueno, era muy bueno Pitiquín. Yo me acuerdo en ese clásico que te narré hace un rato, que le ganamos 6-3 a Alianza, entró Pitiquín en el segundo tiempo. Sí. Y se metió un pique y se llevó a 5 jugadores, así tipo Maradona, 1, 2, 3. Y cuando llegó, iba a driblear a Caico González Ganosa, o a Papelito Cáceres, porque creo que lo había reemplazado
Y no llegó, como no tenía físico, pues, porque le metía al humo bravo, se quedó echado ahí y todo el mundo se mataba de risa. No sé si te acuerdas. Se quedó extenuado. Otro título que yo recuerdo es el de que se da en Cerro de Pasco con el gol de Beto Carranza, que fue muy gritado, claro. Muy sufrido, ¿no? Claro, a diferencia del gol del carrerón de Piticlín Palacios, él pues, sufre los 4.800 metros de altura de Cerro de Pasco. Sí. Y aparte celebra corriendo y ahí el oxígeno directo a la vena, ¿no? ¿No? Sí. Ahí fue, el técnico era Chale. El técnico era Roberto Chale, claro. Eso nos valió en la apertura del año 2000. Sí. O después los campeonatos con Ángel Capa con su frase contra todo y contra todos, ¿no? Sí. Es una época de arcas vacías. Sí. Es una época de dirigentes malísimos. Estaba Pausa, ¿te acuerdas del presidente? Y además nos hicieron... Chemo puso pasajes. No solamente los pasajes, ¿no? Puso sueldos, puso las parrillas, las comidas. Chemo hizo muchísimo por la U, ¿no? Y creo que después un sector, porque la mayoría de la U lo quiere, ha sido muy mezquino con él, ¿no? Porque se fue a Cristal a entrenar. Pero como entrenador. Pero jugador siempre jugó por la U. Y creo que de otra manera el día de la Noche Crema, creo que la gente se portó muy bien con él, ¿no? Hicieron una ovación fue algo muy espontáneo, ¿no? Fue una ovación similar a la del Puma Carranza. Sí. Y si bien son de dos mundos diferentes, pero los dos sienten la U de la misma manera. Por supuesto, tú lo has dicho, ¿no? José Guillermo del Solar Álvarez Calderón y el Puma Carranza Vivanco, ¿no? Uno de San Isidro, que nació en Chimbote por circunstancias que su padre trabajaba ahí, y el otro pues del barrio Rímac, ¿no? Un barrio aguerrido, claro, pujante, ¿no? Son dos situaciones totalmente diferentes. Además, el Solar viene con una familia que es sumamente identificada con la U, está Álvaro Barco. Claro, su cuñado. ¿No? Su hermana, que es periodista, ¿no? El sobrino, el hermano, ¿no? De Chemo, ¿no? Muy buena familia, buenas personas. ¿Y el último título, cómo lo disfrutaste, el de La Pavón? Muchísimo, porque habíamos pasado días tristes. Había fallecido mi hermano Nano. Ah, claro. Y para nosotros fue una alegría inmensa, ¿no? Sublimar ese dolor con este título en la cancha del rival, ¿no? Uh-huh. Sí me fastidió muchísimo esa actitud mezquina de la dirigencia de Alianza, porque esa es una orden dirigencial de bajar la llave, de apagar la luz, ¿no? Muchos aliancistas, hinchas confesos, manifestaron su desacuerdo. Por supuesto, tengo amigos... El mismo Pizarro declaró que esto le había parecido... Sí, es traspiés tras pies, la que hace esta dirigencia aliancista. ¿Has visto el saludo que le han mandado a la U ayer? O sea, saluda a la Federación Universitaria y otro equipo y también a la U. O sea, no te puedes poner a ese nivel de cero institucional, ¿no? Ese es ya de hincha de última. A mí me da la impresión, por ejemplo, a diferencia de la U, o sea, tú ves a Ferrari es un hincha. Sí, claro. Yo diría a veces ya fanático, como muchos de nosotros. Sí. Y todos los que están involucrados en la administración son hinchas de la U. Sí. A mí me da la impresión que en Alianza no hay eso. Sí. Son gente que está por un tema de negocio. Sí. Y no transmite. O sea, y todas estas decisiones, de una otra manera, estas decisiones desafortunadas, los alejan de esto, porque nos guste o no, cuanto mejor le vaya a Alianza, nos va mejor a nosotros, y la rivalidad, los clásicos son cada vez más importantes. Hoy, el último clásico se ha notado pues la diferencia notable. Que hay entre U y Alianza, ¿no? Sí, José, mira, ellos están pendientes de nosotros, de nuestra historia, de cómo nos va. Si nos expulsan jugadores contra Melgar, si hay bronca, hay que castigar al de la U, ¿no? Ese tipo de cosas, nos bajan la luz, no, la deuda, que le cobren la deuda a la U. Entonces, ellos deberían preocuparse en su institución, en su equipo, en lo futbolístico, que es muy pobre, el nivel de Alianza es paupérrimo. Ojalá que mejore con Mariano Sosa.
pero están pendientes a eso, a que perdamos, ¿no? A mí, cuando juega Alianza internacionalmente, yo quiero que gane Alianza. Finalmente es el Perú, Claro ¿no? que sí. No, pero ellos que pierda la U. Entonces, esa actitud tan mezquina, Hay mucha tan diferencia. chata, tan Hoy mediocre. nuestros ¿no? dirigentes Sí. son exjugadores. Así es. Está Jan, está Barreto, que han sido jugadores. Yo no veo en Alianza algún exjugador que hoy ocupe un puesto dirigencial. En fin. No. Pero bueno. Y dime, y a nivel de Copa Libertadores, obviamente la mejor campaña es el subcampeonato. ¿Qué otras campañas para ti han sido importantes de la U? De hecho, el año 67, cuando le ganamos a River y a Racing en menos de 48 horas, ¿no? Sí. Y que lamentablemente perdemos en el partido definitorio contra Racing en Santiago de Chile, que es finalmente el finalista y el campeón Racing, ¿no? Es una muy buena campaña. Una campaña buena en el año 68, llegamos a semifinales de Copa Libertadores. El año 70, hay otra muy buena campaña, semifinalistas. El año, 71. Sí. El año 75 es un campañón que tú debes recordar, que le ganamos a Peñarol. Claro. Le ganamos 3-2, ¿no? Con gol de Cholo Aparicio, gol de Techera. Pero perdemos lamentablemente, empatamos con Unión Española acá en Lima y Unión Española clasifica a la final para jugar con Independiente de Avellaneda. Esa es la última gran campaña de la U, imagínate. Claro que sí. Hace 40 años. Sí, No perdón, sé si mal digo, 50 años. 50 ahí años. es el penal que tapa Papelito. El penal que le tapa papelito a Fernando Morena, Morena, que claro. era el crack, el delantero Claro. de la selección uruguaya. Claro. ¿no? Sí. Esa ha sido nuestra última gran campaña en Copa Libertadores. Estamos hablando de hace 50 años, 50 imagínate. años, sí. Sí. Ojalá pues porque a nivel local, bien, nos paseamos, ganamos todo, pero tenemos una deuda pendiente a nivel internacional. La última campaña nos faltó un poco de suerte. Tenemos un equipo, Sí, creo que hoy sí. tenemos un equipo mucho más competitivo, jugadores de selección. Sí, coincido. Nos faltó suerte. Creo que pudimos clasificar hasta el final, Sí, ¿no? sí, sí. Y ni siquiera agarramos Sudamericana, Sí, ¿no? sí. Pero sí, confío en Bustos. Me parece un buen entrenador. Y dime, si hablamos de la hinchada de la U, ¿correcto? Hablamos de la hinchada de la U, hablamos de la barra de Oriente, de la barra de Norte, que son dos mundos distintos, circunstancias distintas. ¿Qué has podido estudiar, qué has podido conocer sobre la esencia de la barra de Oriente, de la barra de Norte? Yo formaba parte de la barra de Oriente en los años 70. Era una barra tranquila, con nuestras maderitas, ¿te acuerdas? Y con ese mantra, ¿no? Y dale U, y dale U. Y dirigidos por Pocho Holanda, ¿te acuerdas? Que era el director de la barra. Sí. Y nos ubicamos en Oriente, en la parte alta, fila claro. 13, nunca me voy a olvidar. Y a los finales de los 80, cuando nace la trinchera norte, ya nació una barra muy apasionada, ¿no? Es una barra que incluye, pues, Que eran de los gente- chibolos, como decías, de ¿no? los chibolos. Que no los dejaban entrar, además que no Sí. tenían para pagar la entrada de Oriente, porque ya la entrada de Así Oriente es. comenzó a costar un poco Por más. supuesto, y estás hablando de épocas inflacionarias, Claro. ¿no? El primer gobierno de Alan, ¿no? Y entran pues los jóvenes, entran la gente de los conos, de Lima Norte, Lima Sur, y pues llenamos esa gran tribuna, ¿no? La tribuna oriente del Estadio Nacional tiene una capacidad de 15.000 personas, imagínate. Y ya en la actualidad es una barra que agrupa a todos, no solamente a gente de los conos, sino gente de barrios residenciales, de barrios mesocráticos, y es el hincha que quiere estar ahí. Mis hijos van a norte. Yo le digo, vamos a occidente. No, quiero estar en norte. Claro. Ellos quieren gritar con el bombo, quieren sacarse el polo, estar entre ellos, ¿no? Sí, claro, es una fiesta. Es una ¿no? fiesta, es alucinante la fiesta. Sí, yo creo que hoy la trinchera norte refleja ese reflejo social Ese de lo que sentimiento, somos, ¿no? De lo que así es. somos, de esta variopinto Sí. universo de peruanos de todas las sangres, ¿no? Así es, ese es nuestro Perú, nuestro país, así es. Sabes que, mira, perdóname que te muestre el libro, no sé si lo muestro acá. Justo lo que hablábamos hace un rato. Esta, la retira de la carátula, no sé dónde lo muestro, Acá. es la tribuna del famoso clásico Los Bastonazos, el año 1928. Mira la composición de la gente, mira los sombreros, la zarita, y todos bien alterno, ¿no? Y a la corbata. Y a propósito, cierro yo el libro
con lo que significa el Perú actual, ¿no? Que es la U actual, que es un crisol de raza, de gentes, de todos lados, ¿no? Sí. Hay una diferencia total y es algo que, claro, me encantaron esas dos fotos y por eso cierro con un crisol de personas, de razas, pero todos unidos por un mismo sentimiento, ¿no? Así es. Con eso te respondo a la pregunta de una manera gráfica, ¿no? Exactamente. Sí. Y hablemos de la U y de sus estadios, ¿no? ¿Qué te evoca el viejo Lolo de Breña, de Odriozola? Muchísimo. Yo iba en verano, de pequeño, iba al Lolo Fernández con mi hermano mayor, con primos, cremas, íbamos a ver los entrenamientos. Te permitían entrar al Lolo y terminar el entrenamiento y con nuestro cuaderno a que te firmen los autógrafos, ¿te acuerdas? Sí, todo lo hemos hecho. ¿Te imaginas? Tenía autógrafos de Ballesteros, de Muñante, de Techera, de Oblitas, de toda esa gran yo cantidad recuerdo de cracks. Lolo con esta final, que no sé si fue final, pero que se le ganó a San Agustín, si no me equivoco. Ahí, claro. Fueron los últimos partidos ya del Lolo. Todavía, en el Lolo no, todavía se ha jugado. Lo que hablas es diciembre del 92, que yo estuve ese partido que le ganamos 4-1 a San Agustín. Claro, yo también. Y el cual mete gol Carranza, creo que es su único gol, justo mete. Sí. Se celebró en el Lolo. Claro. Pero en el Lolo se ha jugado hasta el año 2000. Porque acuérdate que la U era local hasta que el 2000 que se inaugura el Monumental. Claro, ¿no? Sí. Entonces, hasta el año 2000, hasta junio del 2000 creo, se jugaba en el Lolo Fernández. Creo que contra Pesquero fue el último partido que se jugó. No recuerdo. Ganamos 6-0. No recuerdo. Entonces, ese es el Lolo para mí, ¿no? El portón, la puerta grande, roja. Claro. Las tribunas de madera que habían pertenecido al primer estadio, ¿sabes? Nacional, ¿no? Esas tribunas. Sí, claro. Fue los camerines, ¿no? La salida de los túneles, sí, ¿no? Claro que sí. Hermoso estadio Lolo Fernández, tanto recuerdo, ¿no? ¿Y el Monumental de la U qué te evoca hoy en día? Mira, más allá de la parte administrativa y todos los temas. Es un estadio hermoso, lindo, con palcos. Mi hermano, uno de mis hermanos, somos 6, tiene palco. Pero me da flojera ir hasta allá. Yo vivo en Miraflores y es un parto ir hasta La Molina. Sí. Es un acto de amor. Sí. Y cuando hay partido, te puedes estar 2 horas en tu carro de ida, 2 de vuelta, y las 2 del partido. O sea, te metes un viaje de 6, 8 horas, ¿no? Pero me gusta, obviamente, me encanta, ¿no? Me encanta el estadio, ¿no? Pero ya a estas alturas ya de la vida, ya te cansas, ¿no? No sé si... Sí. ¿no? Pero hoy es impresionante, la U está llenando estadios, jugando a 95% de capacidad todos los partidos. Un fenómeno. Juega con UTC, juega con Comerciantes Unidos y te no llena, baja del 80%. Sí. Es impresionante. Sí. Y creo que hoy el hecho de que no vaya hinchada contraria ha permitido que la gente vaya con sus hijos, ¿no? Hay mucha más familia, merengue. Aparte que toda la logística que se arma, toda la fiesta que se arma, invita a que la gente vaya con sus hijos, de acuerdo. ¿No? Sí, es bonito. Lo que veíamos en los años 70, ¿no? Cuando podías ir con tu padre, ¿no? Con tus hijos al estadio, ¿no? Que se perdió ya con toda la incitación, la violencia. Oye, Nderón, una pregunta. ¿Y cómo surge tu pasión por el fútbol? Mira, a mí me encanta el fútbol. Juego hasta ahora con mis hijos en el Chírgolo. No soy bueno, soy delantero, pero laucherazo, si me paro al costado del parante izquierdo, ¿no? Y veo fútbol desde hace mucho tiempo, siempre lo digo, mi primer clásico fue el año 69, ¿no? Que empató la U en el último minuto con gol de Casareto. Y siempre he tenido pues el bicho de ver a la U. ¿Cómo te haces hincha de la U? O sea, ¿por qué no de Cristal, de Alianza? Porque mi padre era hincha de la U, mi hermano mayor era hincha de la U, y porque mi primer partido lo empató la U 2-2, fue un clásico. Lo perdía y con toda esa garra, Casareto, pero yo pasé Chumpi, empató. Y de ahí, mi siguiente partido fue en el Lolo Fernández. Ganó la U 4-2 y terminó el partido y mi padre divisó a Lolo Fernández, al jugador, que entraba a su carro, que era un Impala del 58, y mi padre me llevó a mí y a mi hermano Martín para que conociéramos al Lolo. Y nos presentó y le dimos la mano, y era pues como estar con Dios, estar con el Papa. Además parecía, tenía una imagen papal, ¿no? Claro, sí. Además era muy buena persona. Muy buena persona.
Y yo siempre le digo, no nos lavamos las manos toda la semana, ¿no? Con mi hermano, ¿no? Habíamos conocido y habíamos estrechado la mano del gran Lolo Fernández. Sí. Y dime, esta afición por el fútbol tiene que ver algo con la carrera que eliges, que es comunicaciones, y con tu especialidad del periodismo. Sí, mira, yo estudié comunicación, soy licenciado en la Universidad de Lima. No hay especialidad de periodismo deportivo. Salí como periodista y mi primer trabajo fue en el diario El Comercio. Y yo formé parte, yo era muy chico, de los fundadores de Deporte Total. Claro. Ahí está Pablo, ¿no? Pablo Queteriano. Pablo estaba ahí. Claro, creo que era el director. Sí, Pablo era el editor de Deporte Total. Sí, muy buen amigo Pablo. Sí. Buena persona. Muy querido Pablito. Soy amigo de Pablo, de Pedro, de Diego, ¿no? Y en ese Deporte Total estaba Pocho Rospigliosi, estaba El Beco, estaba Guillermo Alcántara, estaba Mario Fernández. Un equipazo. Entonces yo tenía una columna que se llamaba Momentos Decisivos, que tenía que verme todo el mundial. Claro. Acá en Lima, porque el Pocho ellos se habían ido a México, ¿no? Hay un televisor grandote ahí en Girón Quesada, en El Comercio. Y tenía que ver todo el partido y ver las jugadas más importantes, ¿no? Y tomaba nota, ¿no? Y ponía. Y hay una anécdota porque en un partido Alemania-México estaban en empate 0-0 y Alemania pues, era el favorito, ¿no? Y en minuto 80, 82 entró un jugador que era el hermano de Rummenigge. Sí. Que era un pelado. ¿Sí? Eran dos, pues. Sí, el otro era pelado. Entonces, yo en mi columna pongo minuto 82, cambio, entra Rumenia. Minuto 84, entra el pelado por la derecha. El pelado puse. Y Mario Fernández me dice, oye, ¿cómo se te ocurre poner el pelado? Imagínate que ahora ponen el cojo, el enano, el pelado. ¿No? Y me censuraron. Imagínate. Y tuve que quitar el pelado. Y yo siempre le digo a Mario Fernández, me ha censurado por eso y todo lo que ponen ahora, compadre. No, y en esa época yo me acuerdo, debes acordarte que, porque muchos de nosotros compramos, ¿te acuerdas del diario Última Hora? Claro. Había la columna de Alberto Best. Al toque de Alberto Best. Al toque de Alberto Best, ¿no? Sí. Tú sabes que el hijo de Alberto Best es el diseñador gráfico de mi libro. Ah, sí. De este libro, Polo Betts. Claro, el ratón, lo decían, él jugaba fútbol. Ese es el hermano. El hermano de Betts jugaba fútbol. Bueno, claro. Polo también ha jugado. Claro, juega muy bien. El Porvenir Miraflores. Ah, mira. Claro. Con el hermano de Polo. Sí. Mira. Que juega muy bien. Sí. Polo también. Y es un excelente diseñador gráfico. Aparte es un hombre de fútbol, ¿no? Entonces plasma bien las ideas que yo le transmito. Dime, y entrando un poco a tus obras, tienes el fútbol peruano, protagonista de una historia. ¿Qué es lo que destacas, por ejemplo? ¿Qué es lo más importante que destacas en esa obra? Mira, fue mi primer libro. Es un libro muy bonito, es grande, de formato grande, son más de 400 páginas. Tiene una doble carátula. Sí. El hincha crema lo abre por Roberto Chale, que está en la carátula, una foto muy bonita, inédita. Y el hincha Alianza lo abre por César Cueto. Entonces va por las dos direcciones. Tiene 14 capítulos y los he dividido por los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? Obviamente los jugadores. Entonces los jugadores están clasificados en varias categorías, de acuerdo a su posición en el campo, ¿no? Tenemos los punteros, los defensas, los caudillos, los volantes, los artistas, que son los exquisitos con la pelota, que estamos hablando desde Manguera Villanueva, Toto Terry, Tito Drago, hasta llegar a Cueva, ¿no? El Chorri Palacios, Julio César Uribe, Cubillas, Cueto, Chale, esos son los exquisitos. Entonces, también tengo los macheteros, que son los bravos con el hacha, los malcriados, digamos los bohemios, ¿no? Que son los palomías en mi libro, ¿no? Los caciques, que son los jugadores del interior, que le hicieron linda en su provincia, pero le faltó un escalón más para trascender, tipo Pedrito Ruiz, ¿te acuerdas? Claro. El Patato Márquez de Melgar, Paco Montero, el Torino, esos están. Entonces son semblanzas muy bonitas con fotografías lindas. Y también el capítulo de los entrenadores, los periodistas y los dirigentes. Cada capítulo tiene como un top 10. Son 10 en cada capítulo.
son reseñas y cada capítulo tiene un prólogo escrito por diferentes amigos intelectuales, futboleros, de diferentes equipos, ¿no? No solamente de la U, para que no se me vea el fustán crema, ¿no? Entonces tienes ahí a Augusto Ortiz de Ceballos, que es de Alianza, hablando de los defensas, Augusto Álvarez Rodríguez, que es de Alianza también, de los punteros, ¿no? Qué bueno, sí. Renato Cisneros, de los periodistas. Claro, Entonces, claro, un libro muy bonito que ganó el premio Luces del Comercio. Otro libro que me parece muy pertinente es este que hace sobre el fútbol macho 50 años de la Copa Perú, ¿no? Porque la Copa Perú tiene una importancia muy fuerte. O sea, la gente de provincia se identificaba mucho cuando era la finalísima de la Copa Perú, ¿te acuerdas? Por supuesto. A mí me hace recordar obviamente con la distancia del caso cuando haces la Copa América en Estados Unidos y tú ves en un estadio de Miami y juega pues Ecuador, Colombia y 90.000 personas. Pasaba lo mismo acá. Tú lo has dicho. A mí me encantaba la Copa Perú. Me encantaba porque los mejores años son los iniciales, como todo en la vida, ¿no? Claro. Desde el 66 que se creó, desde el 67, perdón, hasta el 82, 83, que eran copas a estadio lleno. Y donde venían equipos, los mejores equipos del país, del norte, del sur, del centro. Venía el Atlético Bravo. Así es. Melgar, de Arequipa. Venía el Alfonso Ugarte, así venía es. Cinciano. El Cinciano, todos esos grandes jugadores. Claro. Y era una fiesta. El Junín, me acuerdo. Deportivo Junín. Deportivo Junín. Sí. Ha venido el León de Huánuco, me acuerdo. El León de Huánuco, el UTC de Cajamarca. Y el estadio era una fiesta. Porque era una fiesta, era muy colorido, eran los equipos, las barras ubicadas en las diferentes tribunas, era música, escuchabas huaynos, escuchabas cumbias, escuchabas valses, de acuerdo a la zona, ¿no? En las afueras era una kermés. Era una kermés, ¿no? La gente de viandas de los típicas. Era muy bonito, una fiesta. Sobre eso escribo en ese libro, y que es un libro muy bonito que me encantó hacerlo, porque yo he sido un fanático de la Copa Perú también. Otro estudio que haces que es muy interesante es sobre los estadios en el Perú, ¿correcto? Sí. ¿Y qué aspectos tú destacarías de la infraestructura deportiva del Perú? Obviamente, creo que tenemos todavía un saldo pendiente. Y como segunda pregunta, ¿cuáles son de los estadios que más te gustan a lo largo de nuestro territorio? Mira, estamos todavía con una deuda pendiente en cuanto a infraestructura. Se ha mejorado muchísimo en cuanto a canchas, porque antes las canchas eran paupérrimas, ¿no? Yo prefiero una cancha de gras artificial, una buena cancha, que a una cancha con gras malísimo, con arena, con huecos, ¿no? Por lo menos la alfombrita de la cancha, ¿no? Hay estadios modernos, hay estadios buenos, desde el Estadio Nacional, el Matute, ¿no? Sí. El Monumental, obviamente, el Gallardo, ¿no? Que lo han refaccionado, ¿no? Y la segunda pregunta me decías, ¿qué estadios destacaría? Históricamente a mí me gustaba mucho el Estadio Nacional de nuestra época, ¿no? Antes de modernizarlo, que ahora está bonito, ¿no? Pero es el lugar de nuestros mayores recuerdos, ¿no? Sí. De los partidos de la U, de la selección, ¿no? Así, ¿te acuerdas? Grisa, de madera. Con los laureles deportivos, ¿no? Claro sí. Con la Puerta 4, con los personajes que había, ¿no? Personajes como los Panchos Ballesteros. ¿no? Me acuerdo mucho los entretiempos que comías el combinado de frijoles con apanado. El combinado, claro, tu suela ahí en el 5-0, se llamaba, ¿te acuerdas del restaurante? Claro. El señor, el marcador, el que te cambiaba el marcador, ¿te acuerdas? Claro, sí. O la Guardia Republicana que te tocaba, ¿no? En los partidos de Perú. O que te daban la asistencia, ¿te acuerdas? Claro. El empleado Falla, ¿te acuerdas? Que lo llamaban acá rato en el estadio. El empleado Falla era un personaje que era como un giro sin tornillos, ¿te acuerdas de este personaje? Te hacía de todo, era gafitero, electricista. Y en el partido decía, atención, al empleado Falla, ¿te acuerdas? Y todavía se apellidaba Falla, todavía. Parecía una ironía, ¿no? Sí. Entonces, es todo eso, ese significado. O el que te vendía canchita, no sé si te acuerdas del de canchita. Claro. Que tenía una bolsa grandota de canchita. Sí, claro. Y ¿sabes cómo hacía su marketing? Decía, marihuana, y todo el mundo miraba, y te daba canchita, y tú probabas, y te quedabas, tenías que darle. Pero un marquetero así alucinante. Sí, los personajes son, después los acomodadores. Los acomodadores, el del ascensor, claro, de la puerta 4. El señor Garay, claro. Con corbata, y siempre bien puesto, ¿no? Sí. Otras épocas, ¿no? Y ese ascensor hermoso, ¿te acuerdas? Dorado, así, grandote. Espectacular, sí.
Bueno, Antenor, el tiempo nos ha ganado. Espero que podríamos seguir hablando Sí. de la U y hay muchas horas tuyas. Creo que es más, hoy estás también en un podcast, ¿no? Estás con un programa. Sí, he hecho podcast para el peruano británico sobre fútbol, ¿no? Y he estado dictando un curso de historia de fútbol peruano para el Instituto Ribagüero, para la Universidad Católica. Perfecto. Me gusta mucho enseñar, es parte de mis actividades, ¿no? La docencia. Bueno, Antenor, desearte los mejores éxitos, que este libro sí es un éxito total. O sea, creo que todos los hinchas de la U deben de tenerlo. Es un libro que debe estar en todas las casas de quienes amamos al universitario y bueno, y felicitarnos por estos 100 años y que sean 100 años más, ¿no? Muchas gracias, José. Ha sido un placer conversar contigo y hablar de nuestro equipo querido de toda la vida. Okay. Gracias por tu tiempo. Bueno, amigo, muy buena noche. Nos esperamos la próxima semana. Gracias.